Bueno, voy a hablar a continuación de un tema que a mí me parece de suma importancia, porque creo que muchas veces no le hemos dado el valor al manejo de la neuropatía dentro del paciente diabético y no somos tan conscientes de las consecuencias que trae esto. Entonces, hay veces el que se dedica a pie diabético, entonces se dedica al manejo de la herida, pero como que nos fijamos solamente en este aspecto y no tenemos en cuenta toda la parte global e integral del paciente. Vale, gracias. ¿Lo tengo que hacer para acá? Sí. Bueno, mis objetivos para revisar este tema es describir las herramientas disponibles para la evaluación adecuada en el paciente diabético, reconocer la importancia del manejo neuropático en las etapas del pie diabético, identificar las diferentes causas de la neuropatía en el paciente diabético e involucrar en el manejo del pie diabético las opciones farmacológicas para la neuropatía. Primero, pues la epidemiología que siempre hemos manejado, que esto lo hemos escuchado muchas veces, el 80% de las amputaciones mayores corresponden a los pacientes diabéticos y del 15 al 20% de los diabéticos o los pacientes con diabetes presentan un cuadro de pie diabético en el transcurso de su vida. Hasta el 50% terminan en amputación y más del 80% es precedida por una úlcera. El 70% de pacientes diabéticos con una pierna amputada pierden la otra en menos de 5 años, incluso se habla de 3 años más o menos. El riesgo de amputación en diabéticos es 15 veces mayor que en un paciente no diabético y el manejo oportuno por un equipo multidisciplinario reduce la incidencia de amputación en un 85%, lo que nos tiene aquí cada vez más conscientes y uniendo todos nuestros conocimientos para poder trabajar en los pacientes. Hemos venido hablando de que la prevalencia de la neuropatía diabética en el paciente diabético tipo 2 a 5 años más o menos es del 34.6% en el último consenso del 2020. Sin embargo, yo considero que esto está subdiagnosticado, porque sabemos que la neuropatía es la primera manifestación o de las primeras alteraciones que se producen en el paciente con diabetes. Si esto es real y lo sabemos por fisiología, no es lógico pensar que a los 5 años apenas tengamos este porcentaje. Entonces considero yo que estamos siendo negligentes los médicos en llegar a hacer el diagnóstico oportuno, en poder colocarlo dentro de los diagnósticos y entonces que tengamos unas estadísticas más reales de esta patología. Sabemos que en el paciente diabético entonces tenemos diferentes complicaciones micro y macrovasculares, retinopatía, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca, nefropatía, enfermedad vascular periférica, la neuropatía y como consecuencia un pie diabético. Hay 3 alteraciones que son básicas, de las cuales yo voy a hablar sobre 2 en este primer tema, entonces nos vamos a ubicar en la neuropatía. Está la vasculopatía, que a través del congreso revisaremos también, y la parte biomecánica. Ya hoy sabemos que esta es la tríada para el pie diabético y sabemos la gran importancia que tiene la neuropatía dentro incluso de las clasificaciones del paciente diabético. Todos aquí o la mayoría pues conocemos la clasificación de Snellen, la manejamos y es importante ver cómo dentro de los factores agravantes se les da gran protagonismo a esta neuropatía y dependiendo de esto se le da el puntaje. Y sabemos también que en ese paciente que tiene un ataque agudo del pie diabético, el 85% están precedidos por una úlcera, la ley del 85, precedido en un 85% por hiperkeratosis, puntos de presión y una biomecánica alterada. Todo esto relacionado con esa neuropatía sensitiva motora o autonómica que lleva a trastornos de sobrecarga, presión plantar, incluso hasta la osteoneuroartropatía de Charcot, que se mencionaba anteriormente, incluyendo pues esos factores agravantes, nuevamente mencionando la neuropatía. En este no me voy a detener mucho porque todos aquí conocemos pues como la fisiopatología, sin embargo sí me parece importante recalcar, sobre todo teniendo en cuenta de lo que vamos a hablar dentro del tratamiento, pues dentro de las complicaciones pues ese estrés oxidativo y la generación del óxido nítrico que nos lleva a toda una cascada inflamatoria, a alteraciones eritrocitarios, plaquetarias que finalmente me llevan a una hipoxia y hace daño neuropático.
Hay una lesión de la neurona motora inferior que puede estar en diferentes niveles. Si es en la raíz, se conoce como una radiculopatía o poliradiculopatía. Si es a nivel del plexo, una plexopatía, en los ganglios neuronopatía y en el nervio periférico neuropatía. Entonces aquí tenemos como las diferentes instancias donde en la médula, en las láminas de red, se puede ver la alteración, posteriormente en el arco o en el arco reflejo a partir del uso muscular y en ese uso muscular específicamente en el órgano de Golgi. Aquí tenemos como una imagen de las complicaciones o del proceso, la cascada que se produce en donde la hiperglicemia nos lleva a un engrosamiento de la membrana basal o una hiperplasia endotelial que bloquea la circulación sanguínea y nos produce esa insuficiencia microvascular y la consecuente hipoxia e isquemia, y se produce esa desmielinización y esos síntomas que presentan los pacientes ya cuando es muy evidente. Entonces, por eso también decimos que estamos llegando tarde, porque es que cuando ya tenemos estos síntomas es porque ya hemos pasado una cascada, ya se ha visto afectados las dendritas, los axones, los núcleos, y hay un cuadro de desmielinización. Hay diferentes tipos de fibras, como ya conocemos, y las que más se ven afectadas, pues estas fibras largas en donde se manifiesta por medio del tacto, presión y vibración, y unas fibras cortas o pequeñas, las fibras C, que se manifiestan básicamente por ese dolor crónico y calor. Los tipos de neuropatía que tenemos, el sensitivo y motor, en donde digamos que el más común, o que se menciona como más común, porque esta es otra perlita que quiero dejar ahí como en el aire, lo que hemos mencionado siempre es la polineuropatía simétrica distal. Sin embargo, dentro de mi especialidad yo observo que hay una gran incidencia por esa alteración biomecánica de lo que vamos a hablar posteriormente. Lo que pasa es que como no lo buscamos, no lo estamos colocando en las estadísticas, pero considero que esta neuropatía por síndrome de atrapamientos son muy comunes en el paciente que presenta diabetes. Y eso lo vamos a ver, como les digo, próxima en la siguiente conferencia, pero encontramos cómo esa alteración biomecánica del paciente lleva a que se produzca una compresión del tibial posterior, síndrome del túnel del tarso o síndromes como en los neuromas aquí, o compresión a nivel de las cabezas metatarsianas. Tenemos también otra cosa importante es de la neuropatía motora, tener presente que los dos músculos principales que se ven afectados dentro de esa neuropatía son afectación del tibial anterior y el peroneo lateral largo, lo que nos lleva a tener en cuenta que si esos pacientes van a tener esa alteración motora, es importante la adaptación de calzado y nuevamente ese estudio biomecánico y estabilizar al paciente es de suma importancia. Recordemos entonces que en la parte neuropática tenemos un paciente que es un todo, no solamente la neuropatía se presenta pues en los pies, que es como a lo que más nos dirigimos nosotros, sino que el paciente es un todo y esa neuropatía autonómica se ve afectando tanto el sistema parasimpático como el simpático, y de todo esto me parece de gran importancia tener en cuenta la parte cardíaca, sobre todo relacionado con el tipo de medicamentos que vamos a utilizar para esa neuropatía. Entonces es muy importante tener en cuenta, porque cuando hablemos del tratamiento vamos a observar cómo algunos de esos medicamentos pueden producir alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca, y si ya nosotros tenemos claro que el paciente por su neuropatía autonómica per se puede tener este tipo de alteraciones, no se vale que nosotros le estemos colocando un medicamento que nos pueda llevar más a ese tipo de alteraciones. Entonces es como para tenerlo en cuenta allí. Dentro de los síntomas clínicos, pues ya nosotros conocemos que está el dolor, el ardor, la hipotonía diarreflexia, entumecimiento, hormigueo, fasciculaciones, esa sensación de dolor quemante conocida como disestesias y esa sensación de piquetes conocida como parestesias. Y tenemos algunos signos clínicos, principalmente en esa neuropatía simétrica distal, como es la resequedad, la caída del vello, las dermopatías, esas atrofias musculares y las articulares con esas deformidades, lo que vemos en los pacientes con dedos en garra, en martillo, la osteoartropatía de Charcot, y también lo que mencionaba anteriormente de la alteración motora dentro del tibial anterior y el peroneo lateral largo, para lo cual es importante poner al paciente a caminar en puntas y en talones.
tenemos algunas afecciones sensoriales en donde podemos identificar el daño de las fibras pequeñas, como esas disestesias, la disminución de la sensibilidad al dolor, temperatura y la disautonomía, y en las fibras largas, la ataxia, reflexia, pérdida de sensibilidad vibratoria y posicional. Para el diagnóstico, entonces, tenemos estudios neurofisiológicos, dentro de los que tenemos la electromiografía o una valoración clínica neuropática. Dentro de la electromiografía, entonces básicamente lo que hace es confirmarnos la presencia de neuropatía. Muchas veces llegamos tarde si esperamos verificarlo por este examen y localizar en el nervio periférico si hay una axonopatía, si es desmielinizante, si es aguda, subaguda o crónica. Y después, si vemos que no hay una evidencia en esta parte, en algunas ocasiones necesitamos otras pruebas como una biopsia de nervio, pero pues es muy complicado llevar a un paciente a una biopsia por una neuropatía, generalmente no les va a gustar. Pero entonces tenemos la valoración clínica neurológica, que es algo a lo que tenemos acceso en nuestro consultorio si contamos pues con las herramientas. Aquí la Federación Diabetológica Colombiana cuenta con los kits para hacer esas valoraciones, y es importante tener en cuenta entonces que la revisión de los reflejos, el patelar donde nos evalúa L3 y principalmente L4, el aquilio S1, S2, el monofilamento, el diapasón, y yo considero que ese estudio biomecánico nuevamente debe hacer parte del estudio neurológico del paciente, sobre todo por tener en cuenta de hacer esas diferenciales en si hay un síndrome de atrapamiento en los pacientes. Hay diferentes clasificaciones y ya todos como que tenemos clara la importancia de clasificar, porque finalmente es la que nos va a ubicar y nos va a decir hacia dónde vamos a ir con ese paciente. Hay diferentes clasificaciones, está la escala modificada de Aguilar-Terán, está el NDS modificado, incluso hay unas escalas, digamos que más básicas que se pueden trabajar desde enfermería, como el Pierre-Rice, que está en las guías de la Federación Diabetológica Colombiana. La idea es que podamos clasificar y definir el riesgo que tiene el paciente, si tiene neuropatía, si es leve, moderada, severa, si es subclínico, en la que escojamos, pero es importante hacer la valoración. Eso también nos va a dar la periodicidad con el cual debemos evaluar el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente es de bajo riesgo, ese es el que podemos ver anualmente. Hay protocolos que dicen, no, en el paciente diabético tipo 2 con neuropatía, entonces veámoslo cada año, o la valoración del pie debe ser cada año. No, va a depender es de la afectación que tenga el paciente y del riesgo. Si tiene un riesgo aumentado en donde ya hay una neuropatía y tiene ausencia de pulsos u otro riesgo, ese paciente no podemos esperar al año, 3 a 6 meses. Y si ya hay una alteración, además con deformidad, que ahí entra de manera importante la biomecánica, ese paciente tengo que verlo cada 1 a 3 meses. Obviamente el paciente ulcerado es un tratamiento individualizado. Hay diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta: inmunitarios, endocrinos, infecciosos, nutricionales, hereditarios, tóxicos de algunos medicamentos, también los metales e incluso los inflamatorios, que es importante tener en cuenta al hacer el diagnóstico. No nos podemos casar con que si el paciente es diabético, entonces la neuropatía que tiene es solamente por la hipoxia y la cascada que ya hemos mencionado, y eso me parece muy importante. Dentro del tratamiento les decía que en la cascada era importante que tuviéramos en cuenta la parte oxidativa, porque hoy en día el tratamiento, la parada la manda los antioxidantes. Hay neuroprotectores como el ácido alfa-lipoico, el cual voy a mencionar ahora un momentico. Hay moduladores de sustancia P y otros como los niveles de vitamina B, vitamina C, suplementarlos si es necesario, algunos factores de crecimiento, en algunas ocasiones esteroides, inmunosupresores y una terapia física para fortalecer la musculatura. Dentro de esos, pues hay unas escalas, unas líneas de tratamiento, pero básicamente tenemos los antiepilépticos, los analgésicos, los antidepresivos. Y aquí es donde yo les mencionaba la importancia de tener claro los efectos secundarios de los medicamentos para elegir cuál medicamento vamos a utilizar, porque por ejemplo la amitriptilina es un medicamento que va a producir unos efectos a nivel cardíaco, y si yo ya tengo claro que dentro de la neuropatía autonómica ese paciente puede llegar a presentar una alteración del ritmo cardíaco, pues no voy a utilizar ese medicamento, ¿verdad? Es exponer al riesgo al paciente. Hay otros tratamientos adicionales como la cámara hiperbárica, el sulfato de quinina, que se utilizaba sobre todo para los calambres, que no dio muy buenos resultados, el complejo B, que es importante dentro de los estudios evaluar si el paciente tiene déficit
de vitamina B12, sobre todo aquellos que consumen la metformina, que toman la metformina. Los parches de lidocaína, la hidratación, teniendo claro que el paciente dentro de su neuropatía tiene resequedad, los ejercicios de fortalecimiento, por lo que les decía de la debilidad muscular, y los cannabinoides, que hoy en día también tienen una gran importancia dentro del tratamiento. Pero ¿qué relación hay entre la diabetes y el estrés oxidativo? Pues esa hiperglicemia me lleva a que se produzcan unos niveles altos de radicales libres con un daño a nivel celular, proteínas y membranas lipídicas, ácidos nucleicos y carbohidratos que me van a traer como consecuencia acumulación de agregación intracelular, disfunción mitocondrial, excitotoxicidad y apoptosis, trayendo como consecuencias todo esto hasta llegar a la cascada de la muerte desde el envejecimiento prematuro. Desde hace muchos años se ha venido mencionando ya la utilización del ácido alfa-lipoico como un antioxidante. Hay varios artículos y hay ya esos estudios, se analizó 150 pacientes inicialmente que tomaron 900 miligramos de ese ácido alfa-lipoico durante 12 meses, se evaluaron en 2, 4, 6 y 12 meses del tratamiento. Se evaluó la frecuencia del dolor, el ardor, el entumecimiento y la parestesia mediante la escala TSS, encontrando que ese ácido alfa-lipoico es un antioxidante que genera la vaina de mielina en los pacientes con polineuropatía simétrica distal, remitiendo los síntomas y llevando a esos pacientes a una remisión casi completa, pero teniendo en cuenta que la base del tratamiento, como hemos mencionado antes, es ese control metabólico, y de ahí la importancia de tener en cuenta los aspectos que mencionaba el doctor Alejandro ahora, por ejemplo. Los beneficios son entonces que disparan las reacciones químicas en el organismo, incrementan y reciclan niveles de otros antioxidantes, incluyendo vitamina C y E, incrementan la cantidad de óxido nítrico y mejoran la estabilidad y duración de la acción, facilitan el metabolismo de la glucosa, y eso es un efecto secundario importante. Y el ácido alfa-lipoico está presente normalmente en la membrana celular, minimizando la actividad de los radicales de oxígeno. Entonces concluimos que el nivel primario es la base del manejo del pie diabético, de ahí la importancia de que si manejamos programas de riesgo cardiovasculares o somos de alguna red de esta parte, tengamos clara la importancia de la valoración neuropática. Es de suma importancia la evaluación neuropática, vascular y de observación del pie para clasificar e indicar la frecuencia del control del paciente, y el manejo de la neuropatía diabética puede cambiar el curso de un pie diabético. La neuropatía en el paciente diabético no solo se explica solo por la oxidación del nervio, a lo que estamos acostumbrados a decir, sino que los síndromes compresivos, a mi forma de ver, son otra causa muy común y más fácil de tratar. Esto era todo lo que tenía para compartirles, espero que les haya servido y muchas gracias.